Hola, soy Marcos Alonso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy quiero hablarles sobre las teorías de la identidad personal y en concreto un poco más en específico sobre las teorías sobre la identidad narrativa, cuestiones que se han venido desarrollando mucho en los últimos años, que por supuesto son temas filosóficos muy antiguos, pero que en los últimos tiempos han cobrado mayor importancia y cada vez se han venido discutiendo con mucho énfasis. Las teorías de la identidad personal, y en concreto esta teoría narrativa que mencionaba, han sido centrales en la discusión ética, sobre todo en la discusión bioética, que se ha venido desarrollando con más fuerza en los últimos 20-30 años. La pregunta inicial, una pregunta que puede enmarcar toda esta presentación, podría ser la siguiente. ¿Podría decirse que el niño pequeño o el anciano con demencia tiene identidad personal? En un sentido muy general, pensamos que la identidad personal es esa capacidad para identificarnos, esas características distintivas que nos separan de los otros y que nos permiten reconocernos los unos a los otros. Esta identidad tiene una gran importancia, o comúnmente se entiende que tiene una gran importancia para las cuestiones morales, en tanto que la identidad es central y es totalmente ubicua en todas nuestras problemáticas prácticas. No podríamos vivir nuestra vida humana con normalidad si no pudiéramos reconocer a nuestros amigos, a nuestros familiares, si no pudiéramos reconocer a nuestros compañeros de trabajo, no podríamos llevar a cabo nuestra vida con normalidad. Y también, como venía diciendo, se suele entender que la identidad es clave para entender muchos problemas morales. En un sentido muy básico, no tendría sentido reclamarle, por ejemplo, a un ladrón que nos haya robado la cartera si nosotros no podemos identificarnos a lo largo del tiempo. Si yo hoy no soy la misma persona que mañana, tampoco tiene sentido si no nos podemos distinguir del resto, si no pudiéramos identificarnos distintivamente respecto al resto, por ejemplo, reclamar a alguien que nos adelantara en la fila del banco, por poner otro ejemplo. Sin embargo, esta cuestión de la identidad, esta ubicuidad a la que me refería, es también fuente de problemas, principalmente de este problema de la multiplicidad. Lo que con esto quiero referirme es con el problema de que la identidad se utiliza en muchos contextos y en muchas circunstancias diferentes, a veces aparentemente idénticas y sin embargo, como vamos a ver, con matices bien importantes que habría que distinguir. Por ejemplo, si queremos saber si una persona ya se ha vacunado de, por ejemplo, el tétanos, estaríamos hablando de la identidad biológica, estaríamos preguntándonos por la identidad en un sentido de su condición, podríamos decir, más animal, su cuerpo biológico, su condición de organismo biológico humano. Si, por ejemplo, estamos queriendo identificar a la persona que ha cometido un delito, que por ejemplo ha llevado a cabo un atropellamiento, que ha tenido un accidente de tráfico, entonces estaríamos hablando de la identidad de la gente. Si en un sentido similar, pero no exactamente idéntico, estuviéramos preguntándonos por la autoría, por la pertenencia de una patente, entonces estaríamos preguntándonos por el sujeto de derechos y responsabilidades. Podríamos pensar en la identidad jurídica. Si en cambio estuviéramos pensando, por ejemplo, ahora en esta época tan típica, estuviéramos pensando en qué regalo vamos a hacerle a algún ser querido, estaríamos preguntándonos por ese ser querido en cuanto sujeto de experiencias. También, por ejemplo, podríamos, en último término, distinguir una identidad de carácter. Si estuviéramos pensando en retomar el contacto con un viejo amigo, querríamos saber si su carácter, su personalidad se ha mantenido igual. Y entonces estaríamos pensando en la identidad en un sentido todavía distinto. Como digo, hay una multiplicidad de ámbitos y de sentidos que solemos dar a la identidad y esto es parte del problema a la hora de definir la identidad personal. En un sentido filosófico, podríamos decir metafísico, se suele hablar de la identidad numérica como la mera capacidad de
algo de persistir en el tiempo. Decimos que algo es idénticamente numérico a otro, algo si entendemos que si ha permanecido igual a lo largo del tiempo. Una filósofa que es una referencia en todas estas discusiones y a la que me voy a referir en varias ocasiones después, Maria Shetman, habla de la distinción entre la reidentificación y la caracterización. Si pusiéramos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que entra en el hospital, podríamos preguntarnos, una vez que han pasado 3 semanas, si esa persona es la misma que entró hace 3 semanas. Esto sería la pregunta por la reidentificación y podríamos seguramente identificarlo con bastante facilidad y la respuesta sería que sí. Sin embargo, si nos preguntamos por la caracterización, si por ejemplo el accidente le hubiera provocado amnesia, quizás la respuesta sería distinta. Quizás esa persona ya no tendría sus recuerdos y ya no se podría caracterizar como ella misma normalmente se habría descrito. Entonces, bueno, la identidad numérica sería una cuestión que, por supuesto, es muy compleja también, muy importante, pero que muchas veces no se debe confundir con esta cuestión de la identidad personal que tendría un componente más cualitativo, más descriptivo. Bien, voy a hacer un recorrido muy breve solamente para presentar la cuestión y luego llegar finalmente a la identidad narrativa, que ya anticipo que pienso que resuelve muchas de estas cuestiones y bien también suscita otros problemas, pero es interesante, como digo, hacer un breve resumen de lo que son las líneas más importantes en cuanto a las discusiones sobre la identidad personal. El primer grupo de teorías, las llamadas teorías psicológicas, son las que se suele entender que son más comúnmente aceptadas, las que son aceptadas vulgarmente, las que por lo general las personas suelen adscribirse, y consistirían en entender que la identidad personal se mantiene cuando hay una continuidad psicológica, cuando, en fin, los estados mentales de una persona se mantienen idénticos o hay al menos una unidad, una contigüidad que pueda unificar a esa persona a lo largo del tiempo. Bueno, habría también muchas críticas, pero esa es la idea principal, esta conexión, continuidad entre los estados mentales. Si yo ayer tenía una serie de estados mentales y hoy puedo establecer una conexión con ellos, yo sería la misma persona. ¿En qué consiste esta conexión, esta continuidad? Pues bueno, muchas veces se ha identificado de una manera directa con la memoria. La memoria es lo que se suele pensar que está en el centro de nuestra identidad, sobre todo desde estas perspectivas psicológicas, pero la memoria sabemos que es muy falible, no solamente porque nos olvidemos, sino porque también falsea el recuerdo, con lo cual esto suscita también bastantes problemas, bastante escepticismo con esta teoría. Derek Parfit, uno de los autores más importantes en estas discusiones, propuso una idea de cuasimemoria. La cuasimemoria sería una memoria causada por la causa correcta. Entonces esta sería pues como una especificación que intentaría salvar los problemas que establecer la memoria como ese nexo entre los estados mentales a veces provocaría. Sin embargo, pues bueno, también esta aclaración, esta especificación de Parfit podría criticarse por otros motivos. Pero bueno, esta sería la idea fundamental de la identidad psicológica, de la perspectiva psicológica y la fuerza interpretativa, la fuerza explicativa que esta serie de teorías vendría sobre todo de ciertos casos hipotéticos, ciertos casos imaginarios en los cuales normalmente tenderíamos a pensar que la identidad reside en estos estados psicológicos. Me refiero pues sobre todo a los casos de transferencia de la psique, transferencia de la mente, como ya postuló John Locke hace muchos siglos, y en los cuales se nos pedía que pensáramos qué sucedería si uno de nosotros se cambiara pues, por un personaje famoso, pues no sé, por ejemplo, si yo me cambiara, si mi mente se trasladara al cuerpo de Felipe VI, del rey de España. ¿Dónde seguiría estando yo? ¿Estaría en mi cuerpo original o estaría en la mente de Felipe VI? Pues la mayoría de personas pensarían que a pesar de que mi apariencia hubiera cambiado, a pesar de que mi cuenta corriente también habría cambiado y otros detalles bien importantes habrían sido modificados, sin embargo, si mi mente, si mis estados mentales se mantuvieran en otro cuerpo, en otro lugar, yo seguiría estando allí. Mi identidad personal estaría en ese otro lugar. Frente a esto, ha surgido toda una corriente
considerada como teorías animalistas, otra diferente perspectiva sobre la identidad personal, que defendería que estas teorías psicologistas fallan por una serie de motivos y sobre todo lo que van a entender, lo que van a proponer es que la identidad tiene que localizarse, tiene que situarse de una manera inequívoca en el cuerpo humano. Nosotros somos esencialmente animales humanos y nuestra identidad está en nuestro cuerpo biológico. Lo que estas teorías critican es que, por ejemplo, la teoría psicológica tendría que defender que nosotros, en tanto que nuestra identidad personal, no llegamos a existir hasta muy avanzado nuestro desarrollo biológico. Es decir, nosotros, desde las teorías psicológicas, dirían los teóricos animalistas como David de Gracia o Erik Olson, dirían que nosotros nunca hemos llegado a ser un feto, nunca hemos sido un feto, sino que hemos empezado a ser pues, en una edad indeterminada. Normalmente pues, se postula que en torno a los 2, 3, 4 años, cuando empezamos a tener conciencia de nosotros mismos. Esto parece bastante contraintuitivo y desde luego no es la manera en que solemos entender la identidad personal. Estas teorías animalistas piensan, como digo, que la identidad reside en el cuerpo biológico y que simplemente nosotros mantendríamos nuestra identidad cuando persiste este mismo cuerpo. Bueno, yo tengo una anécdota interesante en este sentido y que vendría a apoyar este tipo de interpretaciones. Una de las veces que he ido a Inglaterra, a Londres, estaba intentando pasar la aduana y, pues bueno, parece ser que mi documento de identificación está bastante desfasado con mi apariencia. En el documento aparecía con pelo, aparecía sin gafas, aparecía sin barba y en la realidad pues estaba ya calvo, con gafas, con barba y seguramente con la cara también alterada en otros sentidos que yo ni siquiera me daba cuenta. El caso es que estuve en la aduana, no sé si fue media hora, una hora, pero estuve un largo tiempo que a mí se me hizo bastante largo porque no me conseguían identificar y para esta persona que estaba en la aduana era indiferente mi estado psicológico, lo que se estaba fijando era en mi cuerpo, en mi apariencia, que era donde entendía que residía mi identidad. Entonces, bueno, esto es un punto interesante, sin embargo, estas teorías también se puede criticar. Parece que dejan de lado un aspecto muy importante de lo que es el mundo humano, de lo que es nuestra comprensión de la identidad personal. Por ejemplo, y esto es algo que la autora que antes mencionaba, Maria Shetman, y muchos otros han denunciado, este tipo de teorías animalistas, de teorías que centran la identidad en el cuerpo biológico, no podrían dar respuesta o no darían una respuesta satisfactoria a preguntas relacionadas con el ámbito práctico, con el ámbito moral. Si, por ejemplo, nos situamos en el caso de un homicidio, de una persona que esté encarcelada por haber matado a otro, podemos decir, bueno, esta persona en un sentido biológico es la misma que entró hace, qué sé yo, 10 años cuando cometió el crimen. Sin embargo, su identidad personal es la misma, volvería a cometer este crimen, se ha arrepentido, ha aprendido, en fin, podemos entender que a lo largo de la vida hay muchos cambios en cuanto a la personalidad, en cuanto a la identidad personal y que la identidad biológica muchas veces no alcanzaría a reconocer. Bueno, son temas bien complicados, más complicados de lo que aquí puedo presentar, pero simplemente con estos ejemplos creo que se ve la cuestión. Por último, ya para terminar, tendríamos las teorías narrativas sobre la identidad personal. Estas teorías intentarían salvar los problemas tanto del psicologismo, de las teorías psicológicas, como de las teorías animalistas. Por un lado, van a dar bastante peso al cuerpo humano, a la biología concreta humana, pero por otro lado también van a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra psicología. Sin embargo, en este sentido van a aclarar que no podemos pensar en un sentido reduccionista como la identidad algo reducido a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, a nuestra psicología, sino que van a verlo en un sentido más amplio como toda la narrativa que constituye nuestra identidad, una narrativa que tiene que ver con esas capacidades psicológicas, pero que también tiene un aspecto muy importante social, un aspecto relacional que no se puede dejar de lado. Como toda nuestra identidad está diseminada, está esparcida por todas las prácticas, por todas nuestras interacciones, por todas nuestras relaciones, como esto también nos constituye de una manera central. Tengo aquí algunas citas de varias autoras clave dentro de
esta vertiente, de estas teorías de la identidad narrativa, Hilde Lindemann dice: una identidad es una representación de un yo, es una comprensión narrativa de quién es alguien, generada desde una perspectiva tanto interna como externa. Esto es muy importante, alude a lo que antes decíamos, a no caer en este internalismo de las teorías psicológicas. Generada desde una perspectiva tanto interna como externa, una identidad consiste en el tejido de historias y fragmentos de historias que se tejen en torno a los actos, experiencias, características personales, roles, relaciones y compromisos que más nos importan de una persona, ya sea para ella o para los que la rodean. Las identidades establecen expectativas sobre cómo se supone que la gente actuará y cómo merece ser tratada. Estas expectativas, como vamos a ver luego, también son clave y de nuevo aluden a todo eso que está más allá de los confines de nuestro cerebro a la hora de conformar esta identidad. Lindemann también se hace cargo de, digamos, lo maleable que pueden llegar a ser estas historias. Añade, justamente cerca del párrafo que antes mencionaba, añade que dado que las personas cambian con el tiempo, las historias que las retratan crecen para adaptarse a un cambio específico o se quedan en el camino, son reemplazadas por nuevas historias. Debido a que las personas pueden engañarse o equivocarse sobre sí mismas, las historias en tercera persona son a veces más precisas que las de primera persona. Maria Shetman, a la que ya me he referido antes, va a añadir, justamente por matizar y por avanzar más en esta comprensión respecto de las teorías psicológicas, va a añadir que nos constituimos como personas desarrollando y operando con una narrativa autobiográfica, en su mayoría implícita, que actúa como la lente a través de la cual experimentamos el mundo. Esto es muy importante. La narratividad, la condición narrativa, va a ser la manera en que interpretamos y vemos de una manera natural el mundo. Las personas experimentan su presente como si fluyera de un pasado particular y fluyera hacia un futuro particular, y esta manera de relacionarse con el presente cambia el carácter de la experiencia en su totalidad. La comprensión del flujo psicológico en términos narrativos genera la profunda unidad diacrónica de la autoconciencia que las teorías de continuidad psicológica no expresan. Bien, y para terminar entonces tendríamos que decir, bien, ¿y dónde está? ¿Dónde reside? ¿Cuál es, por así decirlo, la naturaleza ontológica de esta identidad narrativa? Por un lado, por supuesto, tiene que ver con unas ciertas capacidades psicológicas. Esto, pues, Catherine Nelson lo ha estudiado en profundidad, ha estudiado cómo se desarrollan en el niño pequeño estas capacidades que tienen que ver con la conformación de una autobiografía. Pero también, como antes mencionaba, tiene mucho peso dentro de estas teorías narrativas la cuestión de las interacciones del entorno. En este sentido, hay que insistir mucho en que la identidad personal es también una identidad relacional. Françoise Baylis, otra teórica de estas teorías, habla de dos elementos clave. Por un lado, la pertenencia y por otro lado, el reconocimiento. Esto sería totalmente decisivo a la hora de pensar nuestra identidad personal y son categorías, son elementos que aluden muy directamente a los otros, al mundo humano, al conjunto de personas, de circunstantes que nos rodean y que de alguna manera participarían en calidad de coautor en esta conformación de la identidad personal. Maria Shetman, en un sentido análogo, pues también va a hablar, como antes mencionaba, de las interacciones y sobre todo del lugar social que tienen las personas y en el cual, de una manera natural, nosotros les situamos. Bien, con esto doy término a la presentación. Por supuesto, habría muchos más puntos que desarrollar, habría muchos otros debates que suscitar. La cuestión que anunciaba al principio, la pregunta inicial que hacía, por supuesto, no quedaría radicalmente o tajantemente resuelta, pero se podría dar este esbozo de solución. Tanto el no nacido o el niño de muy corta edad como el anciano que puede tener demencia, por supuesto, carecen de ciertas facultades, de ciertas capacidades psicológicas, pero sobre todo desde las teorías narrativas a las que me estaba refiriendo en último término, se podría decir que mantienen, aunque sea parcialmente, de una manera precaria, de una manera incompleta, pero sí mantienen la identidad en un sentido relacional, sí pueden llegar a mantener una identidad narrativa en tanto que los otros, en tanto que su mundo humano les confiere esta identidad. Entonces, bueno, esa sería una posible respuesta y como también mencionaba al principio, esto es algo que tiene bastante peso
a la hora de discutir muchas cuestiones de bioética, como pueden ser el aborto, como puede ser también la eutanasia y otros problemas afines. Muy bien, les doy gracias por su atención y nos vemos en la siguiente ocasión.